bendiga, mis amados hermanos, líderes, pastores y todos aquellos que nos escuchan en este precioso momento. Con el gusto de siempre para subir algún otro video de motivación para que usted se edifique y edifique a su iglesia. Hoy quisiéramos hablar acerca del don de liderazgo, gloria a Dios. El liderazgo es un don dado por Dios y lo vamos a estar mirando en las Escrituras para que usted esté convencido que usted nació para ser líder. Pero mientras tanto quisiera anunciarles también acerca de nuestro material. Sabemos que, durante estos años que hemos estado llevando a cabo el sistema celular, pues el Señor nos ha inspirado a escribir algunos libros y tenemos varios libros de liderazgo que le pueden ayudar a usted exactamente en el liderazgo celular. También tenemos hasta el volumen 13 de Hogares que Transforman al Mundo. Estos volúmenes son temas muy sencillos donde cada líder compra su libro y durante todo el año 52 temas estamos enseñando simultáneamente los mismos temas la misma semana. Tenemos hasta el volumen 13, usted puede comprar desde el 1 hasta el 13. Bueno, el 13 ahorita se nos agotó y está en camino. Pero cualquier libro que usted compre, todos son temas evangelísticos, todos son temas para salvar almas, todos son temas tan sencillos que aún la persona recién bautizada puede abrir su casa y explicar este libro, porque todos son temas muy sencillos para recoger la cosecha de almas. Así que le damos las gracias. También tenemos otros libros como el seminario que enseñamos para principiantes, también lo tenemos a la disposición. Ahorita estamos en una pausa con Amazon por algunas cosas que nos están pidiendo, los bajamos, pero los vamos a volver a subir. Mientras tanto, usted puede llamarnos y si usted gusta pedir estos libros, pues llámenos al 909-483-1456. 483-1456 si usted quiere pedir libros. Bueno, si los quiere pedir desde otro país, sale muy caro enviarlos. Pero gracias a Dios que el Señor nos conceda subirlos otra vez a la plataforma y usted los pueda comprar desde cualquier lugar del mundo, ya sea digital, ya sea también en físico. Así que, mis amados hermanos, le estamos invitando también, acuérdense que ya el seminario en febrero, la segunda semana de febrero, tenemos nuestro seminario Hogares que Transforman al Mundo, donde pastores de diferentes partes de los continentes vienen y nos armamos, nos motivamos, nos vamos, ¿verdad?, listos para ganar almas. Vale la pena esa inversión. Así que, quisiera leerles la palabra del Señor acá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Acuérdense que vamos a hablar del don de liderazgo. Y dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Palabra de Dios. Gracias a Dios, hermano. De eso vamos a estar hablando en este momento. Ahora, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de esta enseñanza? ¿Cuál es el fin de esta enseñanza que vamos a dar? El fin es enseñar que el liderazgo es un don de parte de Dios, que Dios nos da el don de liderazgo y que se puede desarrollar de acuerdo, ¿verdad?, al uso que nosotros le estemos dando. Se va madurando poco a poco y todos podemos ser buenos líderes. Desde el principio, fíjese, todos los libros de la Biblia, que tiene 66 libros, pero desde el principio el Señor le aclaró al hombre que lo había hecho para que liderara, para que fuera, ¿verdad?, el gobernador de su creación. El liderazgo es un regalo que el Señor nos ha dado y ese regalo no lo podemos recibir nosotros en vano. El liderazgo es algo muy hermoso. Hay liderazgo, por ejemplo, hay personas que tienen su liderazgo a flor de piel. Uno nota desde el principio personas que tienen el don de liderazgo, pero hay otras personas que no se notan que son líderes, aunque Dios nos hizo líderes a todos, pero algunos
tienen su liderazgo muy sepultado, tienen su liderazgo lleno de complejos, por las palabras que les dijeron sus padres, por los desánimos, porque el diablo lo desanima a uno, por los pensamientos negativos que tiene uno. Y hay gente que tiene toneladas de escombro para que su liderazgo no aflore, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, por medio de estos temas, vamos quitando todos los estorbos, vamos tratando a sacar el liderazgo de las personas. Por ejemplo, usted se acuerda de David. David tenía un liderazgo muy hermoso, pero sus hermanos quisieron sepultar el liderazgo y lo acomplejaron y le decían que él no estaba capacitado, que se regresara. Lo rechazaron rotundamente. Igual también Saúl, el rey, también lo rechazaba rotundamente porque lo miraba que no estaba apto ni para la guerra, ni tenía la edad, ni tenía la fuerza. Y bueno, también el gigante, cómo lo maltrató, cómo lo quiso asustar. Y bueno, tenemos tantas personas, tanta gente a nuestro alrededor que cuando queremos nosotros hacer algo, mucha gente nos dice: no puedes, no estás preparado, ni lo intentes, yo ya lo intenté y fracasé, mejor ahórrate tu tiempo. Y bueno, eso es lo que mucha gente dice de nosotros. Pero David, dice la palabra del Señor, que no hizo caso ni a sus hermanos, ni a Goliat, ni al rey Saúl, sino que se lanzó en el nombre del Señor Jesucristo y venció y liberó al pueblo de Israel y se convirtió en un grande líder, el rey David. El verso nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Esto significa que los seres humanos no son únicamente creación. Mire, Él lo creó a su imagen y semejanza. No somos solamente creación, sino que han sido creados a su imagen y a su semejanza. Es decir, están dotados, están capacitados con características tales que les permiten actuar como representantes suyos en la tierra. La Biblia dice que nosotros somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, mire, cuando Dios creó la creación, creó los animales, creó los monstruos marítimos, creó las bestias, creó los volátiles, pero solamente Dios los creó. Pero cuando Él hizo al hombre su obra perfecta, dice la Biblia que sopló espíritu de vida y lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, esto es lo que diferencia al animal del ser humano, que nosotros somos personas que Dios capacitó de antemano desde el momento que nos hizo para que pudiéramos gobernar sobre la creación. El pastor Bill Hybels dice que las iglesias locales son la esperanza del mundo y que el futuro de este mundo, ¿verdad?, está en las manos de cada líder. O sea, ya Dios nos dio toda la capacidad. Si nosotros como líderes, si nosotros como iglesia no hablamos, no accionamos, no nos ponemos en las manos del Señor, este mundo va a morir en un ocaso horrible, porque nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la esperanza de este mundo, somos la sal de la tierra, gloria a Cristo Jesús. Y por eso, mire, los días se nos van, el tiempo se va, los años nos están alcanzando y no hemos entendido que Dios nos hizo para algo grande y no simplemente para vivir y morir y irnos a la eternidad. No, el Señor nos hizo líderes. Cada uno es llamado a ser en este mundo un mundo mejor, a dejar una huella mejor que como la encontramos. Dios llama en su tiempo, por ejemplo, al profeta Ezequiel. Y como líder, él tenía que ponerse en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor que en Ezequiel 3, 17 al 19, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, dice la Biblia, mis palabras, y yo las pondré en tu boca, y tú los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares para que el impío se aperciba de su mal camino, dice la Biblia, el impío va a morir por su pecado, pero su sangre la voy a demandar de ti. Mire qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Y dice, pero si tú amonestares al impío y el impío no se apercibe del error de su mal camino, el impío va a morir por sus pecados, pero tú salvarás, librarás tu alma.
Ahora, Ezequiel fue un líder que Dios tomó para ese tiempo, ¿verdad? Entonces a nosotros nos tocó vivir en otro tiempo, pero no son tiempos diferentes, son tiempos de pecado, son tiempos donde Dios necesita hombres que se pongan en la brecha, atalayas que hablen la palabra del Señor, líderes, ¿verdad?, que realmente salgan de entre la multitud y hablen la palabra del Señor, porque este mundo se va al infierno, este mundo se pierde en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza. Dice la Biblia, los amonestarás de parte mía, yo pondré las palabras en tu boca. Gloria a Dios, hermano. Mire, Ezequiel habló la palabra del Señor. Ezequiel fue un instrumento en las manos del Señor, y gracias a Dios que Ezequiel oyó la voz del Señor y Dios lo inspiraba y él predicaba y él daba el mensaje y él apercibía a los seres humanos. Yo creo que Ezequiel terminó sus días satisfecho porque realmente obedeció al llamado del Señor, satisfecho porque hizo la voluntad del Señor. Y yo quiero terminar también mis días satisfecho porque estoy haciendo la voluntad del Señor, hermanos. Quizás Ezequiel al principio, hermanos, tuvo temores, tuvo dudas, pero el Señor dijo, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca para que tú los amonestes, porque tú no vas en tu nombre, yo soy el que te voy a inspirar, yo soy el que te voy a guiar en esta prédica. Bueno, y vamos a ver lo siguiente. Dios nos creó para gobernar su creación. Ya lo dijo Génesis 1:26. Ten dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal, dice la Biblia, que se arrastra sobre la tierra. Desde este momento, desde los primeros capítulos de la Biblia, realmente puso el mensaje en la vida de los hombres, hermano, que nosotros fuimos creados para ser señores, para gobernar, para tomar liderazgo en el mundo, hermanos, aleluya. Dios le dijo así a Adán, Dios le dijo así a Ezequiel, y Dios nos está diciendo a nosotros, eres mi creación, llevas el Espíritu Santo en tu corazón, yo soplé espíritu de vida sobre ti, yo te he puesto como una atalaya, yo te he puesto como un vocero, yo te he puesto como un predicador de mi palabra. Dios quiere que como cristianos nos convirtamos en líderes de influencia, no solamente en lo terrenal, pero también en lo espiritual. La Biblia nos dice en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada nos dañará. Debe de ser un líder en la iglesia, debe de ser un líder en tu trabajo, debe de ser un líder en tu vecindario, en tu familia. Recuerda siempre ser líder donde quiera que tú estés, porque ese es el llamado del Señor. La Biblia lo declara claramente, hermano. Si usted no lo quiere aceptar, pues ya es un asunto suyo, pero realmente qué bendición poder ser el vocero del Señor, poder estar en las manos del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este mensaje? ¿Que habrá temores? Sí, hay temores. ¿Quién dijo que no había temores? Mire, nosotros miramos en la vida de José allí en la alborada de su ministerio, en su liderazgo, en la primavera, cuando él iba empezando su ministerio. El Señor le dice 4 veces en los 2 primeros capítulos, no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué le dijo tantas veces a Josué que no temiera? Porque seguramente que Josué tenía temores, al igual que nosotros, al emprender un liderazgo. Y todos casi siempre en la Biblia, hermanos, han tenido temores. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, dice la Biblia que Moisés tenía temor. Moisés le dijo, no, Señor, envía a otro, yo no sé hablar, yo no sé comunicarme en público, te recomiendo que envíes a Aarón, él sí tiene capacidad, él sí tiene intelecto, él tiene mucha libertad. Yo soy muy tímido, yo soy tartamudo. Quiere decir que Moisés tenía muchos complejos, Moisés también tenía temores, pero finalmente con todo y sus temores empezó a caminar en lo que Dios le había mandado, empezó a caminar hacia el pueblo que estaba bajo la esclavitud. Gloria a Cristo Jesús. Moisés era la esperanza para ese pueblo que por 400 años
habían estado en esclavitud. ¿Qué tal si Moisés se cierra? ¿Qué tal si Moisés definitivamente dice yo no lo hago? Como muchas de las veces hay líderes, hay cristianos en la iglesia que realmente tenemos, hermanos, toda nuestra ciudad bajo esclavitud, que gimen, que lloran, que no saben qué hacer, pero tenemos gente en las iglesias que Dios los está llamando y ellos se cierran y no quieren hacer absolutamente nada. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, porque dice la Biblia, si yo dijere al impío de cierto morirá, si tú no le amonestares para que él se aperciba, se arrepiente y se retorne de su mal camino que lleva, dice, ciertamente el impío va a morir por su maldad, pero su sangre la voy a demandar de ti. Así que, hermanos, tenemos que dejar los temores y tenemos que ponernos en marcha como ejército poderoso hacia la victoria, porque no vamos solos, Dios va con nosotros, hermano. Moisés, hermano, se puso en las manos del Señor y qué tremenda cosecha de almas, hermano. Cuánta gente sacó de la esclavitud. Bueno, así pasa, con temor y todo. Le dijo a Josué, no temas, Josué, no temas, Josué, no temas, Josué, no temas, Moisés. Las cosas, mire, por ejemplo, cuando Eliseo, por ejemplo, fue llamado por el Señor, ¿verdad? Para que él fuera el siervo del Señor. Bueno, Eliseo también tenía temores, ¿verdad? Eliseo no empezó abriendo el mar, abriendo el río Jordán, ¿verdad? Eliseo empezó sirviéndole a Elías, gloria a Dios. Él era sumiso, él le servía a Elías, él tenía también el deseo de ser un líder. Y qué bonito cuando Eliseo le pídele a Dios que me dé una doble porción de tu espíritu. Y Dios dice la palabra del Señor que a causa de esa petición, Él le dio doble unción del espíritu que Elías tenía. Qué bueno, hermano. Y con todo y temor, Él hizo más milagros que el profeta Elías, ¿verdad? Así que tenemos que perder los temores y salir adelante, ¿verdad? Gracias a Dios por el Señor, que Él nos alienta, nos bendice. Vamos a vencer todo aquello, porque siempre vamos a tener temores. Siempre va a haber temores de esto, temores del otro, pero si usted se queda en sus temores, nunca va a hacer nada, nunca va a lograr nada. Creo que a veces como que Dios se siente triste al ver que muchos allá en el mundo afuera desarrollan liderazgos fuertes, hermanos. Muchas de las veces son liderazgos hacia el mal. Por ejemplo, los carteles se organizan y se lanzan, se arriesgan a morir, las pandillas, mire cómo los pandilleros se organizan, los negociantes, las cadenas de tiendas como Amazon, que hoy es una compañía mundial, como Starbucks, Walmart y tantas tiendas, ¿verdad? Que crecen y crecen y crecen, ¿verdad? Ellos se preparan, van y se preparan en seminarios para ejercer liderazgo y gracias a Dios para ellos ser un líder es como un motivo de gozo, de alegría. Se motivan, se alegran cuando dicen vas a ser líder, vas a dirigir esta compañía, vas a dirigir a tanta gente y ellos hasta lo festejan. Pero lo raro que yo digo, ¿por qué, por ejemplo, en el camino del Señor, cuando el pastor llama al liderazgo a alguien, está negándose, está deprimido, que no puede, cuando en el mundo se lanzan, hermanos, hasta hacen fiesta porque es una oportunidad y para nosotros no lo miramos como una oportunidad, sino como una carga pesada? No, Señor, la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted póngase en las manos de Dios, ¿verdad? Porque el liderazgo es un don de Dios, es un regalo que Dios nos dio y no podemos nosotros quedarnos con ese regalo y ver estas multitudes que se van al infierno sin Dios y sin esperanza y nosotros teniendo la medicina. Mire, la Biblia nos habla acerca de los dones, que cómo Dios nos llama, ¿verdad? Y Él nos da diferente gracia, diferentes dones. Eso lo quiero leer en Romanos capítulo 12, del 6 al 8. Ahí nos dice claramente Pablo, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces quiere decir que en la iglesia hay dones diferentes. No se deje engañar por el diablo, por esas falsas voces que dicen que usted no puede. Hay veces, hermano, la gente nos dice que no podemos. Hay veces que los temores nos dominan. El diablo nos dice que no podemos. No se deje engañar, porque si usted se deja engañar, nunca saldrá en nada, ni siquiera en el liderazgo secular, ni en el liderazgo espiritual, porque usted se dejó llevar. Dice la palabra del Señor, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe.
Porque, hermano, tenemos que tener fe para hablar palabra profética, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, hermano, dando ánimo, hermano. Todos tenemos, hermanos, diferentes dones, diferentes formas como servir en el cuerpo de Cristo. Dice: el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermano. Ojalá y usted pueda entender lo que está tratando de decirnos la palabra del Señor, hermano, porque Dios nos dice que tiene diferentes, ¿verdad?, capacidades para cada uno de nosotros, según Él quiso darnos a cada uno. Cada uno tiene dones, cada uno tiene capacidades, y por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo con toda solicitud, con toda responsabilidad, con toda seguridad. Líder, Dios te llamó para hablar en su nombre, para que lleves el pan del cielo a esos hogares. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles también bien. Gloria a Cristo Jesús. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar y hagamos lo mejor. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, o que usa bien la palabra de verdad. Si nos pide animar a los demás, pues debemos de animar a los demás y de compartir nuestros bienes. Se trata, entonces, seamos, hermanos, dadivosos, y dejemos la tacañería, porque Dios, hermano, bendice al dador alegre. Si debemos de dirigir a los demás, pongámonos en las manos del Señor y pongámosle empeño al trabajo que estamos haciendo. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría, no con tristeza, porque Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos muchos dones, que unos tienen el don de presidir, y la palabra presidir significa liderar en la Biblia, y Dios nos pide hacerlo todo con excelencia, no de mala gana, no a medias tintas, no. Tenemos que hacer las cosas bien, mis amados hermanos. Bueno, esperamos que ya para este momento usted esté convencido. Si deseamos dirigir a los demás, tenemos que poner nuestro empeño. ¿Sabe? Vamos también, ¿verdad?, a mirar otros versículos. Ahí me gusta el versículo de 1 Corintios 12, en el verso 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada uno somos miembros en particular los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, los que interpretan las lenguas. Bueno, todos, hermanos, tenemos diferentes dones. Y dice Pablo, dice: ¿son todos profetas? Pues no todos son profetas. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Porque cada uno Dios lo va poniendo de acuerdo a la necesidad en el departamento donde está trabajando. Pero en la iglesia no hay lugar para desocupados. En la iglesia todos tenemos capacidad. Póngase en las manos de Dios, porque Dios puede. Ahora, muchas de las veces dicen las personas: es que, ¿qué tal si no me llega gente a mi grupo? ¿Qué tal si fracaso en esto? Bueno, si usted le hace caso al enemigo, el enemigo nunca le va a dejar dar un paso, pero usted tiene que darse cuenta que usted no va solo. Dios puede aumentar nuestra influencia de acuerdo a como nosotros lo amemos, nos preparemos, ¿verdad? Si pones diligencia, en tu influencia puede ser aumentada de parte del Señor. Lo tenemos en la palabra del Señor. Usted se acuerda del rey Saúl, allá en 1 de Samuel capítulo 10, verso 26, nos dice: y Dios influyó en el ánimo de varios valientes para que lo acompañaran. Para que acompañaran a Saúl, porque Saúl era tierno, apenas bien pesado en su ministerio, y Dios fue el que influyó entre varios soldados entre el ejército para que lo apoyaran y lo acompañaran. Entonces Dios influyó en el ánimo de estos valientes para que aceptaran el liderazgo de Saúl. Cuando desarrollas el liderazgo, cuando Dios mira que estás realmente haciendo tu parte, Dios mismo aumenta la influencia hacia otras personas para que tú los influencies y de repente, hermano, tengas éxito en el liderazgo.
Él puede tocar los corazones de la gente para que en tu entorno la gente se convenza y venga y te pida consejo y esté bajo tu cuidado. Dios ayudó también a David, fue lo mismo. Ahí en Primera de Crónicas 18:6 dice, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios, mire, los sirios fueron hechos siervos de David y trajeron sus presentes porque Jehová le daba la victoria a David donde quiera que iba. Mire, los sirios se pusieron al cuidado de David y dice la Biblia que traían presentes, hermanos, aleluya, porque Dios le daba la victoria a David. Entonces quien nos da la influencia es Dios, pero David estaba dispuesto, y cuando una persona está dispuesta, el Señor mueve lo demás para darnos influencia. Póngase en las manos del Señor. Usted no puede ver el retrato completo cuando usted apenas empieza. Usted solamente póngase en las manos del Señor, ¿verdad? Usted se acuerda cuando dice la palabra del Señor que el Señor, ¿verdad?, llamó a David, pero no importa a veces, aunque sea el llamamiento del Señor, pues hay pruebas en nuestro llamado, y dice la palabra del Señor que realmente de repente David lo está persiguiendo el ejército de Saúl para matarlo, y bueno, Saúl se llenó de envidia, se llenó de odio contra David, aunque el llamado lo tenía David. Pero aún así, ¿verdad?, aunque tengas un llamado, de repente va a entrar la duda, y dice la palabra del Señor que David huyó a la cueva de Adulam, allí en Primera de Samuel 22, dice la palabra del Señor, y estando en aquella cueva de Adulam, dice la Biblia que llegaron todos los de amargado ánimo, todos los que estaban fracasados, y se le unieron al ejército de David. ¿Y qué iba a hacer David con ese ejército derrotado, con ese ejército amargado, con ese ejército que querían quitarse la vida? Imagínense, David estaba siendo perseguido, David estaba huyendo y escondiéndose entre las cuevas, y luego viene un ejército, todos amargados, todos tristes, todos derrotados. Pero mire, cómo Dios, hermano, influencia en la vida de David, porque en el capítulo 23 de Segunda de Samuel, otra vez habla de David y de aquellos 400 amargados. Ahora dice la Biblia que eran los valientes de David, eran hombres diestros para la guerra, porque llegaron ellos fracasados, llegaron hermanos caídos, llegaron humillados, hermano, pero David, aunque estaba pasando por pruebas, en su influencia los motivó, los levantó, le dio palabras de poder, palabras de esperanza, palabras de ánimo, y después de ese ejército de derrotados, de ese ejército de amargados, se levanta un ejército poderoso para la guerra. Y esto me pongo a pensar cuántas de las veces nosotros estamos enseñando en las casas, enseñando en la iglesia, en las células, y tenemos gente que llega amargada, gente que llega marchita, gente que llega fracasada, gente que llega decepcionada. Pero ese buen líder, poco a poco, después de una semana, de 2 semanas, de un mes, empieza a mirar, hermano, cómo brilla el rostro de estas personas, y ahora ya no son las víctimas, ahora ellos son guerreros que están trayendo almas, que están levantando cabeza, que, hermanos, aleluya, ya no son aquellos derrotados, ya no son aquellos tristes, ya no son aquellos fracasados, ahora tienen el poder de Dios, ahora se levantan. Y este es el privilegio tan grande que el Señor nos da, ¿verdad?, de ser líderes. Jehová le daba la gracia a David, y esto aumentó su liderazgo. Dios quiere darnos gracia para aumentar nuestro liderazgo, de la misma manera que Dios apoyó y le dio la gracia a los apóstoles en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Dios dice en la Biblia que les daba la gracia, les daba la palabra, les daba la unción y les daba la credibilidad. Gloria a Cristo Jesús. Y ellos, hermano, ganaron esas multitudes de almas. Recuerde que es Dios quien da la victoria, y Él es el que aumenta la influencia como líder. Por lo tanto, debemos siempre de confiar en el Señor, que siempre de Él, en todo momento, poner nuestra confianza en Él, como dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová, fíate del Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él es el que nos da la victoria. En el Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, y luego confía en Él, y Él hará. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, líder, encomiéndate
a Dios y el Señor te va a dar la victoria. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante hasta el 47, nos habla de las victorias de los apóstoles. Dice, todos estos, ¿verdad?, estaban asombrados, toda la gente estaba asombrado a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Eran hombres sencillos, eran hombres, hermano, del vulgo, pero Dios les daba la gracia, Dios les daba la credibilidad y la gente estaba asombrada y alababan a Dios y eran estimados por todos aquellos hombres que estaban en su entorno. Y cada día el Señor hacía crecer la iglesia con el número de los que iban salvándose, con el número de los que ellos iban llamando, porque Dios es el que da la victoria. Dios que aumentó la influencia de David, también la influencia de los apóstoles fue aumentada porque se pusieron en las manos del Señor, mis amados hermanos, y eso quiero sentirlo yo quiero ser parte de ese avivamiento, quiero ser parte de ese crecimiento, y yo quiero que tú te levantes en el nombre del Señor Jesucristo. Si para el mal los impíos ejercen liderazgos fuertes y logran muchas cosas, cuánto más, hermano, que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermano. El Señor dijo, sé Señor sobre toda mi creación, así que levantes en el nombre del Señor Jesucristo, porque al que cree todas las cosas le son posibles. Gloria a Dios. Bueno, hay un escritor que habla mucho de liderazgo, John Maxwell, muy conocido por el mundo cristiano y por el mundo secular, y él dice, el liderazgo no es un lugar para sentarse, el liderazgo es una decisión que se toma para ser de influencia positiva en la vida de los demás. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es para sentarse, hermanos. ¿De qué sirve tener un don y no hacer nada con ese don? Usa el don para servir a otros. Eso es lo que el Señor nos está aconsejando, lo que el Señor nos está exhortando en 1 de Pedro 4:9. Dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según el don que haya recibido. Eso es lo que el Señor dice, como cada uno de ustedes sirva a los demás según el don que ha recibido. ¿Cuál es el don que ha recibido? Porque yo creo que a Dios nos dio dones a todos, hermanos. Y hay veces que dices, es que yo no sé cuál es mi don. Alguien te lo va a decir, alguien te va a decir, eres bueno para esto, tienes gracia para esto, hace las cosas así. Entonces tú, o si no, pídele a Dios, dile, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi gracia? Ayúdame, porque yo no quiero estar solamente de espectador en la iglesia. Yo quiero causar ese movimiento, ese crecimiento, esa revolución en el reino de las tinieblas. Póngase en las manos del Señor, porque ya Dios les dio poder, autoridad y dominio propio. De acuerdo a lo que hemos leído, los dones son otorgados por Dios para servir a los demás. Si yo tengo un don y no estoy sirviendo a los demás, la Biblia dice, aún lo que tienes te será quitado. El liderazgo es para servir, mis amados hermanos. Este versículo dice que si hemos recibido un don especial, no es para adueñarnos de él, no es para sentarnos y esconderlos como aquel que escondió su talento porque tuvo temor y finalmente terminó en las tinieblas de afuera. Uno dijo, Señor, me diste 10 talentos, aquí están al doble, me diste 5, los he doblado. Y otro dijo, me diste 1 y yo lo escondí. Bueno, el Señor le dijo a los que lo multiplicaron, siervo fiel en lo poco, me fuiste fiel en lo mucho, te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y al siervo inútil, dice la palabra del Señor, échalo a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque tenía un don y no lo quiso usar, se acobardó y le hizo más caso al enemigo que a la palabra del Señor. Cuando Dios pensó en cada uno de nosotros, cuando nos creó el Señor, Él nos dio gracia, nos dio talento, nos dio destreza. Dios no te dio su gracia únicamente para ti mismo, para tu propio beneficio. Él te dio ese talento, esos dones para que puedas compartirlo con los demás. Tus dones no son solamente para tu bien, tus dones son para bendecir a los demás. ¿Cuánta gente necesita lo que tú tienes? Quizás eres bueno, aleluya, para cantar en las células, que eres bueno para comunicar el mensaje, eres compasivo, eres atento, eres amable, eres ayudador, eres dadivoso, aleluya. Bueno, eres un instrumento en las manos del Señor, y los dones de cada uno de nosotros deben, ¿verdad?, de beneficiar a otras personas, y sus dones de ellos también nos deben de beneficiar a nosotros, porque para eso Dios nos dio estos dones. Uno de mis dones, pues yo sé que es la enseñanza
he puesto este trabajo durante muchos años en beneficio de la obra, gracias a Dios. Ya llevamos casi 40 años, hermanos, que el Señor nos llamó y el Señor me dio ese don de la palabra del Señor, y yo no me hice sordo al llamado de Dios, sino como Ezequiel empecé a hablar la palabra del Señor, y le doy gracias al Señor. Estoy satisfecho. Si el Señor me lleva, bueno, yo sé que muy pronto pues ya voy a entregar, ¿verdad? El pastorado, porque yo no quiero ser un pastor viejito que esté ahí, que ya no sepa ni lo que dice, ¿no? Yo sé que le voy a entregar la torcha al próximo pastor que viene, pero me despediré satisfecho, contento, porque mis días no los entregué al pecado, no los entregué a la maldad, sino que los usé la mayor parte de mi vida, desde la edad de 24 años, 25 años, le entregué mi corazón al Señor Jesucristo y me entregué de lleno para servirle al Señor. Al principio, pues, el Señor me llamó como músico de la iglesia y estuve tocando varios años como músico de la iglesia. Después el Señor me llamó a liderar con los jóvenes, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor nos dio la victoria con los jóvenes. Después finalmente el Señor me llamó al pastorado. Así que mi vida hubiera haber sido un desperdicio si realmente yo no hubiera haber hecho nada con ese llamado del Señor. Yo estuviera quizás ya ni en el camino del Señor, quizás estuviera hasta muerto a la vida que yo llevaba, o fuera un cristiano sin fruto, simplemente en una iglesia apagado, como un árbol marchito, gloria a Dios. Pero desde el momento que el Señor me llamó, dije yo, Señor, esta es mi oportunidad, y hasta el último día quiero estar sirviendo al Señor en lo que sea. ¿Por qué? Porque los días son malos, y lo único que nos vamos a llevar, como le digo a los hermanos, no es el dinero, no es la fama, no son los carros, no son los títulos. Lo único que nos vamos a llevar fue lo que hicimos para el Señor, las almas que ganamos para el Señor. Dice la palabra del Señor que aquellos que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad, brillarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pregúntate, ¿por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que solamente para vivir y irme, existir sin ningún propósito? Ahora, ¿te has preguntado de qué manera puedes usar tus dones para ayudar a alguien? En esta semana, mire, lo que no se hace cuando uno realmente escucha el mensaje que viene calientito, que viene directo, bueno, ya dentro de un mes se te olvidó todo lo que hablamos. Por eso es de que ponte en las manos del Señor. Si supieras que Jesucristo viene en 3 días, ¿de qué manera cambiarías tu forma de usar tu tiempo? Pregúntate esa pregunta tan importante. Si Jesús viniera en 3 días, ¿de qué forma usarías el tiempo? ¿Te quedarías como estás desperdiciando tu tiempo? ¿Cómo lo invertirías en estos 3 días? Pues déjame decirte que el Señor puede venir en cualquier momento. Yo estoy poniendo 3 días, pero el Señor nos puede llamar este día, el Señor nos puede llamar en 2 días. Yo no sé, pero hay que estar preparados siempre como si fuera el último día de nuestras vidas, viviendo en consagración, haciendo la obra del Señor. Si todavía no te has comprometido a seguirlo, ¿por qué esperas más? ¿Por qué de una vez no te pones en las manos del Señor? La vida se nos pasa, la vida se marchita, los años se nos acortan. Así que, como dijo David, enséñame a contar mis días de tal modo, Señor, que traiga sabiduría a mi corazón. Así que, ¿por qué esperas más? ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor Jesucristo y empiezas a invertir lo poco o lo mucho que te quede de vida para la gloria del Señor y poder terminar la carrera satisfecho? Si estás listo para cruzar la línea de niño a guerrero, entonces también quiero orar por ti para que Dios te use de este momento. ¿Por qué? Porque uno empieza en su niñez espiritual, pero luego después de ser un niño pasa uno a ser un guerrero del Señor. Hermanos, aleluya. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú vayas con tu pastor y le digas: pastor, ha sido mucho tiempo que he estado sin hacer nada en esta iglesia, no he salido de mi niñez, quiero pasar de niño a guerrero. Póngase en las manos del Señor, que el Señor lo va a usar, sea útil en la obra del Señor, sea útil para su pastor, que el Señor Jesucristo lo use grandemente. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, y en el nombre de Jesús te declaro un líder exitoso, un líder apasionado, un líder conquistador, un líder que cosecha esas multitudes de almas
Ponte en las manos del Señor y deja de ser solamente un espectador y ponte a trabajar en la obra del Señor, ya seas un joven, ya seas un anciano, ya seas una mujer, ya seas un hombre. Qué tremendo, hermano, qué felicidad tan más grande para aquellas personas que empiezan a ver las vidas transformadas, que empiezan a ver que a través de lo que ellos predican, cómo Dios usa esos vasos y después, hermano, almas, hermanos, aleluya, bautizándose, almas viniendo a los pies de Cristo, la iglesia creciendo. ¿Sabe qué? Somos un ejército, somos el cuerpo de Cristo, y en un cuerpo, como decía en el video pasado, cuando el cuerpo no tiene movimiento, el cuerpo se enferma, el cuerpo se llena de artritis, el cuerpo se hace más viejo. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Póngase a trabajar en cualquier ministerio en la obra del Señor, fuera la pereza, fuera el estancamiento, fuera la muerte espiritual, y en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor te dará la victoria y te dará influencia para que otros sigan tus ejemplos. Sé líder en tu trabajo, sé líder en la iglesia, sé líder en tu familia, sé un líder espiritual en tu casa para tus hijos, pero definitivamente Dios nos llamó para ser líderes. Y vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te doy la gloria y la alabanza y te pido, Señor, por este grupo de hermanos, aleluya, que están escuchando este mensaje, Señor, para que tu palabra no retorne vacía. De este mensaje que se vuelva un semillero de líderes, Señor, porque es mucha la cosecha y son pocos los obreros, Señor. Oh Dios mío, impulsa los corazones para que se levanten en armas contra el diablo, contra la carne, contra las fuerzas espirituales de maldad, y tomen el liderazgo que tú ya nos has dado y seamos señores de tu creación en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo tu vida, bendigo tu familia y bendigo tu ministerio que vas a empezar después de esta prédica en el nombre de Jesús. Amén.